Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Vamos a continuar indagando en ese territorio interesante como es el de Colombia. Digo que es interesante porque es un territorio poco explorado en el sentido arqueológico y de estudios sobre la arqueología de mi país. Ya sabemos bien cuánto se ha explorado en todo Mesoamérica y en otros lugares de Sudamérica, pero mi territorio está particularmente abandonado en ese sentido, así que hay todo por descubrir y en eso estamos de acuerdo las personas que hemos hecho algunas búsquedas. Y en la medida en que más vamos avanzando, vamos encontrando cosas interesantes, pero son detalles y como les dije en el video anterior, tengo mi proyecto de ir el próximo año definitivamente y voy ya con una hoja de ruta y con objetivos trazados para poder hacer una buena investigación allá. De manera que esto me sirve a mí como un preámbulo para prepararme para ir al territorio. Entonces hoy vamos a adentrarnos en Tierra Adentro. Tierra Adentro fue una cultura que se ubicó en lo que hoy día es el departamento del Cauca, un departamento que, como les mencioné en estos días, está bastante en conflictos armados. Esta cultura llamada Tierra Adentro recibe ese nombre porque ellos realizaban unas excavaciones. Ellos excavaban en la roca volcánica, que al parecer no es tan dura, según veo aquí, y se caracterizaron por excavar y realizar estructura debajo de la tierra entre los años 600 y 900 después de la era común. Estas dataciones en realidad no son muy exactas porque sí, en el 600 y 900 después de la era común se han encontrado vestigios de que estaban ahí. Pero les puedo asegurar de que allí había pobladores, seguramente los que excavaron esas estructuras estaban desde mucho antes. Tengamos en cuenta que en Colombia hay poblaciones desde hace 13.000 años, como mínimo 10.000 años tienen los llamados amerindios, que son los anteriores a las tribus digamos a las poblaciones indígenas conocidas de las cuales tenemos registro. Así que 600 y 900 después de la era común me parece muy reciente. Tenemos el problema de que la piedra no es fácil de poder darle una datación, en fin. Y les repito, les reitero que no se estudia mucho estos lugares, no están muy estudiados en detalle, entonces realmente son parques arqueológicos donde la gente va, entra, mira, se fascina y de pronto alguien les comenta, mira, esto puede simbolizar esto, lo otro, pero falta como más ir a lo profundo, a ver más detalles, más datos, o al menos ponerlos al alcance de quienes queremos saber. Estos llamados hipogeos o tumbas, llamados así, pueden llegar a una profundidad de hasta 7 metros, no son muy profundas. Están talladas en roca volcánica, como les decía, que parece que es blanda y tienen formas de arco, que esto es muy particular. Estamos hablando de un tipo de construcción que no es para nada banal y que es muy, muy avanzada en comparación a lo que construían los indígenas de la región, porque lo que nosotros encontramos de los indígenas de ese lugar son las típicas chocitas o los bohíos, estos redonditos, hechos con la madera del lugar, con la paja o a veces con ese trabajo que hacen en arcilla, usan la arcilla, de manera que estos llamados hipogeos son bastante avanzados en términos de ingeniería, porque no es banal realizar estas cavidades debajo. Ahora, si vamos a mirar el diseño de la escalera, es todavía más impresionante. La escalera
Es una escalera vertical, va así en vertical, no hay inclinación. Y yo quiero que ustedes se pregunten, ustedes si hacen una construcción, normalmente cuando la hacen pues que sea cómoda para ustedes acceder al lugar. Me explico, si yo hago una escalera, la hago de manera que yo la pueda bajar de una manera fácil, sin que corra peligro de caerme, al menos que los peldaños tengan una altura coherente con la mía, con la altura humana. Hoy día las escaleras tienen unas medidas que son estándar. Por ejemplo, hoy día para diseñar una escalera, pues se asegura su funcionalidad y la comodidad, la seguridad, la contrahuella, o sea, la altura del escalón es la altura vertical entre los dos escalones consecutivos y la medida es de 15 a 18 centímetros. Entonces la base horizontalmente debe medir entre 28 y 30 centímetros, pero la altura entre un peldañito y el otro debe ser entre 15 y 18 centímetros, no más alto. Entonces la idea es que sea un paso natural. Ahora bien, una persona puede decir, es que lo que pasa es que lo hacían difícil para que la entrada al inframundo fuera dificultosa, como una iniciación. Entonces, al tener esta dificultad, la persona tenía que esforzarse. Entonces, o sea, todo eso es una construcción nuestra, pues hay que tenerla en cuenta, ¿por qué no? Y si los egipcios, también a los egipcios les han construido lo de la iniciación, pero en ellos hay más documentación al respecto. En esta cultura no hay documentación ni hay una comparación con las culturas de su entorno, porque en realidad no se ve esto en las otras, no se ve esto. Si hay otro tipo de tumbas, como recordemos, tumbas entre comillas, como las que vimos en San Agustín, que yo les quise dar como una visión distinta, porque en realidad la forma es muy sugestiva y hay muchas cosas que hacen pensar allí. Y como les digo, no es nada definitivo, ni yo estoy diciendo que fuera así, pero es lo que yo percibo. En cuanto a estas, también percibo algo muy distinto. Ya estamos hablando de unas estructuras importantísimas y con estas escaleras tan difíciles. Por ejemplo, si vamos a hablar de medidas, yo hice una averiguación. Si comparamos la escalera de la llamada tumba de tierra adentro con nuestras escaleras, que ya les dije que tienen una medida estándar, eh, como coherente con nuestra fisionomía. Entonces se da uno cuenta que hay una diferencia entre 15 y 18 centímetros de altura en vertical. Yo diría que hasta más, porque yo estuve viendo un video y parecían mucho más altas. La inclinación es muy pronunciada, son muy angostas, no hay de dónde sujetarse. Bueno, uno puede pensar que esas personas no tenían todas esas delicadezas, pero es como si lo hubieran hecho a propósito para personas muy altas, porque además es en vertical, entonces no se van a pegar en la cabeza y van a bajar en vertical sin problema. Cuando yo vaya a visitar esa tumba sí tendré problemas porque una persona como yo que le duelen las rodillas, va a ser dramática la subida y la bajada. Y pude ver en un video la dificultad que tenía un joven que estaba visitando ese lugar cuando bajaba, y vi que era muy difícil. Pero cuando se va a ingresar, había una en particular que sí tenía baja la entrada, entonces el sujeto que fuera a entrar tenía que bajar un poco la cabeza. Pero la bajada en sí de la escalera es en caracol, es vertical totalmente. Ya para el ingreso del lugar, entonces en algunos casos si es una persona alta, como pienso que eran los sujetos que entraban allí, eran altos, entonces sí tenía que agacharse un poquito. Y la altura de estos llamados hipogeos funerarios eran de más o menos entre 1,8 y 3 metros, o sea que son alticos, son altos. 3 metros es alto, es un recinto alto para una persona que
mida 1,80 o 2 metros, es perfecto, no se va a pegar contra el techo. Y llama mucho la atención el espacio, porque son muy espaciosos y como les digo, tienen estas formas de arco, que es algo que me parece a mí bastante, es que miren las columnas, por ejemplo, cómo están hechas. Eso es un diseño que de dónde sacaron estas personas esta arquitectura para realizar estos lugares que son monumentales si nosotros lo comparamos con las casitas de los indígenas y cómo construyen ellos sus casitas. Ahora vamos a ver las verdaderas tumbas. No son estas, porque ellos cómo enterraban a sus muertos. Ellos hacían unos huequitos donde allí el cadáver se iba descomponiendo y luego los ponían en unas urnas o vasijitas y cuando uno se encuentra en un lugar así, en esa época uno piensa, seguramente ellos pensaban, ¿esto lo hicieron quiénes? Pues los dioses, los señores, sí, para ellos eran los dioses. De manera que, ¿qué hacían? Ponían de pronto a las personas más importantes, puede ser de mayor relevancia en el grupo, o a sus seres queridos en unas urnas y los ponían con mucho respeto en ese lugar. No es que ponían el cadáver, porque es que eso no es una tumba y eso lo sabe hasta el indígena más ancestral de la historia, lo reconoce. Los únicos que no lo reconocen son los arqueólogos de hoy. Para ellos son tumbas, pero si son capaces de llamar tumbas a la pirámide de Giza, pues no me debería sorprender mucho que llamen tumbas a estos lugares tan impresionantes, tan impactantes, con esos dibujos maravillosos, porque son bellísimos. Yo veo ahí, por ejemplo, en algunos hay unas como unas estrellas, y a diferencia de las tumbas egipcias y mayas que son de 5 puntas, estas tienen 3 puntas, los llaman rombos, pero para mí el centro de ese llamado rombo, que en realidad son unas líneas diagonales entrecruzadas, eso tiene forma de estrella. Siempre están llamando, están remitiendo al cielo estas sociedades tan antiguas, porque ellos estaban muy pendientes de lo que sucedía allá arriba. De estos sujetos no se sabe nada, no se sabe quiénes eran, y los indígenas que después llegaron allí, seguramente son los herederos o simplemente llegaron y sustituyeron los que se fueron, porque es probable que ya se hayan encontrado esas más de 100, son como 125, no recuerdo el número ahora exacto, pero son más de 100 tumbas en ese lugar que llaman de tierra adentro. Em, entonces, pues imagínense esa cantidad de tumbas tan complejas y en paralelo con las casitas, pues no le veo sentido. ¿Por qué construir semejantes catedrales subterráneas viviendo en chocitas? ¿No es mejor hacerse uno un palacio así para vivir? Al menos la élite, digamos, que podía vivir ahí, pero no hay un registro de habitación allí, no se ve que fuera un lugar habitacional. Y lo más seguro es que, como siempre ha sucedido también como con las otras culturas, es que los que van llegando y se encuentran estos lugares tan especiales, pues los usan para hacer rituales, para poder enterrar a alguien allí, poner la urnita con el cuerpo de alguna persona o para hacer ofertas a sus dioses. Y además hay algo que no sé si han estudiado, pero cuando yo vi el video de esta persona y escuché cuando hablaban, dije, allá hay una resonancia particular. También se debe hacer un estudio sobre la resonancia de ese lugar, la acústica de ese sitio, porque miren la forma y todo, a mí me recuerda mucho también otros lugares. Por ejemplo, en Malta también encontramos ese tipo de lugares que son acústicos y que se nota que ellos aprovechan. ¿Quién quita que estas columnas tengan un rol de ese tipo? Porque aquí estoy viendo
estas columnas y esas paredes en forma de arco, con el techo, cómo se va a unir con la columna, es una cosa impresionante con, pues eso me imagino que en la época en que se realizó era espectacular. Ahora las mantienen en total oscuridad, me imagino que será para proteger el sitio, no sé, pero la persona que llega tiene que prender una lámpara o algo porque si no, no ve nada y no puede apreciar pues la belleza de esos colores combinados rojo, negro. Y miren que aquí estos círculos, por ejemplo, ¿qué son? ¿Es un tipo de protoescritura o qué significa esto? ¿O están pintando algunos objetos que veían y estrellas? Porque muchas veces los circulitos en la prehistoria, por ejemplo, hay estudiosos que consideran que se trata de constelaciones. Aquí de pronto, por ejemplo, como tal como lo hacían los egipcios, ellos pintaban sus itinerarios estelares, sus rutas, sus viajes. Aquí que están pintando estas personas de tierra adentro. Si son capaces de construir esto, no son unos improvisados, no son unas personas que no sabían lo que estaban haciendo. Todos estos geometrismos tan maravillosos y siempre estos rostros, ¿quiénes eran estos rostros? ¿A quiénes estaban representando? ¿Eran ellos mismos? En fin, amigos, hay todo por investigar en estos lugares y bueno, y nosotros vamos a continuar seguramente con nuestras investigaciones y a ver qué más van encontrando respecto a tierra adentro. Los dejo con el pensamiento de las escaleras porque hay muchas cosas que parecen como incoherencias. Eso de la incomodidad y de hacer escaleras tan empinadas, tan altas, solo porque pues es un símbolo, es una cosa un poco extraña, viendo las capacidades arquitectónicas de estas personas, eran capaces de haber hecho una escalera más cómoda para descender. Lo hicieron a propósito y ahí es que preguntarse por qué. ¿Era algo de carácter simbólico, como nos dirían los arqueólogos y antropólogos, o era de carácter práctico porque quienes descendían eran muy altos y tenían más facilidad en descender ese tipo de escaleras? ¿Porque los indígenas no vivían en esos lugares? Porque esos lugares eran frescos seguramente comparado a lo de afuera, podrían servir de refugio para vivir, eran perfectos para hacer casas. Yo pienso que allí sí los indígenas que llegaron después lo consideraban sacro. Y recordemos que para ellos lo sagrado tiene un significado muy distinto a lo que hoy es sagrado, porque hoy se llama sagrado a las creencias religiosas, a los dogmas, a una serie de cosas que en el pasado no tenían ninguna importancia y ningún significado. Por ejemplo, si ustedes van a la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar maravilloso y muchas personas les dirán que es mágico, porque es que cuando uno llega ahí siente un cambio de algo, es muy especial ese lugar. Y ustedes ven a los arhuacos, por ejemplo, que son, a mí me gusta muchísimo verlos con sus trajes blancos, blanquísimos, que son inmaculados, y ellos van a buscar las piedras que ellos saben dónde están ubicadas y no lo sabe cualquiera, lo saben ellos. Y estas piedras, si ustedes van a acercarse y van a mirar, están talladas desde la prehistoria, tienen grabados allí. Esos son tesoros arqueológicos que ellos están custodiando, están a la intemperie, que es algo pues que yo, bueno, no entiendo muy bien por qué no están protegidos. Bueno, están siguiendo un curso natural. Los arhuacos, ellos viven muy en armonía con la naturaleza, ellos sí viven en armonía con su entorno. Entonces, para ellos lo sagrado tiene un significado muy distinto a lo que es sagrado para
para las civilizaciones actuales, modernas, industrializadas, en fin. Para ellos lo sagrado es lo que, por ejemplo, nos decía Mauro Biglino respecto a lo sagrado para los hebreos, para todas estas civilizaciones antiguas, era algo reservado, era algo especial, reservado para algo, un lugar reservado para algo especial, algo particular. Eso no se toca, eso no se ensucia, eso porque es sagrado. Entonces ellos van y se paran delante de esas piedras, no sé, ellos hacen sus rituales, los mamos, que yo no lo entiendo muy bien porque no lo he estudiado bien, pero de todas maneras iremos acercándonos cada vez más a ese mundo, a esa realidad y esas cosmogonías, porque ellos, a diferencia de las civilizaciones que se industrializaron y que se desarrollaron tecnológicamente, ellos sí mantienen un hilo que no se interrumpió, un hilo que es una tradición y es un modo de vivir que es lo que llamamos la cosmogonía, porque y se ha ido enriqueciendo y se ha ido también dejando influenciar por otras culturas y costumbres como nosotros. Nosotros los influenciamos también, o cuando llegaron los europeos. Todo eso son entre comillas, no en una manera negativa, contaminaciones culturales, no en el modo negativo, porque eso no es ni negativo ni nada, simplemente es. Así que ellos sí mantuvieron esa relación con la naturaleza. Entonces, sus ancestros sí conocieron y tuvieron contacto con los que venían de afuera. Los visitantes antiguos, llámenlos como quieran, los antiguos astronautas, los extraterrestres, como lo quieran llamar. Y con el tiempo, ese contacto, toda esa narración oral, porque es que ellos no escribían, todo es oral y todavía sigue siendo oral sus narraciones, se fueron transmitiendo hasta después evolucionar en algo ya más intangible, más abstracto, más espiritual. Entonces ellos también sufrieron el mismo proceso, pero no lo llamaría teologización porque es distinto. La teología es más compleja, más pesada en cuanto es dogmática y hay unas creencias muy estructuradas y van todas a ser las columnas vertebrales de las religiones. No, para mí lo que sucedió con los pueblos indígenas fue más bien, ellos sí tuvieron una evolución, sí, hacia una dialéctica espiritual, pero conectada con la naturaleza, porque ellos no te van a hablar de ángeles ni demonios, así como lo piensan aquí en la sociedad nuestra, sino que te van a hablar de pronto el espíritu de las plantas o del agua, de la roca, el jaguar, el colibrí, y están entre lo material y lo espiritual. ¿M? Así que pues está esa diferencia y a ellos les sirve porque eso los mantiene unidos bajo esta cosmogonía y bajo una identidad propia que ellos mantienen, que es su lengua, sus narraciones, sus mitos, sus creencias, porque ellos tienen sus creencias y todo bajo el ala protectora y educativa del mamo y es su mundo, ese es su mundo. Y ellos allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos, están también cogis, los wiwas, ellos todavía están ahí. Los wiwas están casi ya desaparecidos porque se han ido perdiendo su cultura. Y en esa región, pues el encuentro con los españoles, al parecer, por lo que sé, fue violento. Ellos se resistieron, ellos no quisieron, no querían integrarse con los que llegaban a colonizar,
pues a descubrir, colonizar. Así que se resistieron y ahí hubo muchas luchas y violencia, desafortunadamente, de ambas partes se agredieron muy, muy feo. Y ellos siempre han vivido en la región alta, allá arriba en la sierra, entre la región alta y el valle y la costa. Y todavía están allí viviendo. Los arhuacos y los kogi viven en armonía entre ellos y ellos protegen toda esa zona que está circundada por la línea negra, que es esa línea que encierra un territorio que para ellos es sagrado, por lo cual lo cuidan. Y es muy dramático lo que están viendo con nosotros que llegamos a ensuciar, a botar la botella, el plástico. Entonces realmente ellos sienten mucho dolor de ver cómo nosotros los hermanitos menores, porque así nos llaman, estamos haciendo y deshaciendo y haciendo desastres con la ecología. Pero en fin, eso es lo que sucede. Nosotros tuvimos un desarrollo tecnológico avanzadísimo. Estamos ya llegando casi a construir vida sintética, que eso nos llevaría a nuestra autoeliminación. Porque es que, aparte de que ya estamos amenazados por tantas cosas, y no quiero darles malas noticias, pero desafortunadamente ya estamos al borde y ya se está haciendo en laboratorio vida sintética, biología sintética. Suena, suena raro, pero así es. Y ahí viene una seria amenaza que es esas formas biológicas espejo, que eso acabaría definitivamente con las especies que hay hoy y hay científicos que piensan que probablemente ya ocurrió, que posiblemente en pasado las otras civilizaciones han hecho exactamente lo mismo y eso está sucediendo y sucedió en otros planetas. Desarrollaron mucha tecnología, crearon biología sintética y se crean la biología espejo que va a acabar con la vida que hay porque la vida que hay no tiene defensas contra esas existencias espejo, que sería como, como otra biología como la nuestra, pero que no tiene nada que ver. Es un tema que pues sería interesante tratarlo y este no es el tema del video, pero solo para decirles que nosotros estamos yendo hacia allá, como hacia un autoexterminio. Imagínense cómo nos ven ellos, que se han mantenido en un ritmo distinto, en un ritmo lento, porque el ritmo de ellos es mucho más lento. Y lo que yo veo en esas sociedades antiquísimas que han desaparecido, ellos no iban en ese ritmo lento, ellos estaban más avanzados tecnológicamente y tenían más conocimientos. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Esa es la pregunta. ¿Qué sucedió con esas sociedades? ¿Dónde están? Porque pareciera que se hubieran desaparecido de la nada. Hay casos donde se dice, probablemente se fusionaron con las poblaciones, pero hay un problema y es que si se fusionaron, ¿por qué no siguieron haciendo lo que hacían? ¿Por qué se detienen esas construcciones y no las vuelven a hacer? Porque pareciera que por eso es que es un misterio para los estudiosos, porque no es lógico, tenían que seguir progresando igual, porque esa es la tendencia del ser humano, de las sociedades, es ir hacia adelante, hacia un progreso en ese sentido, buscando siempre más tecnologías, pero miren que paralelamente tenemos unas sociedades que decidieron permanecer y se han resistido a esa revolución industrial, revolución tecnológica, se han resistido. Es interesante y esto es un estudio antropológico que es importante y pues seguramente está siendo estudiadísimo
pero pues yo desde mi ignorancia lo observo, lo veo y hay casos todavía más extremos como esas tribus que definitivamente no quieren el contacto con nosotros. Entonces, miren, todo esto lo tenemos solo aquí en nuestro planeta. Imagínense ustedes en un universo inmenso que no sabemos cuál es el confín, hasta dónde llegue, si tenga fin o no, pues tiene que haber otros planetas habitados que también han pasado por todos esos ciclos. Y por ejemplo, los aruacos, yo he escuchado en videos, ellos hablan de los centros espirituales de arriba, por ejemplo, eso es muy particular en ellos. Recordemos que un tiempo hubo unas confederaciones del cielo. De estas nos hablan los sumerios, nos hablan todas las culturas, nos hablan de estas confederaciones del cielo. No digo celestial porque ya nos imaginamos los coros celestiales, no, de los cielos físicos. Y estas confederaciones otorgaban el cetro a los reyes. Ellos eran los que escogían los reyes en la tierra. Entonces, hablando de esta región llamada el Magdalena, donde están los Arhuacos, los Cogis, los Wiwas, los Cancuamos, pues miren que allí hubo una observación del movimiento solar. Y en Colombia se ve en varias regiones en la zona andina esa observación de los movimientos del sol. Por ejemplo, como les mencioné en el video anterior, en la Chaquira, que es un lugar en el profundo cañón del Magdalena, donde encontramos piedras sobre las cuales han grabado los indígenas figuras de seres antropomorfos y zoomorfos. Allí, por ejemplo, sobresale un monolito que está grabado con tres personajes, uno en cada lado de la piedra, y se trata de dos individuos masculinos y uno femenino, y tienen los brazos hacia arriba, hacia el cielo. Cada uno está orientado hacia el oriente, hacia los respectivos puntos donde emerge, surge el sol. Y se puede notar los monolitos, por ejemplo, que funcionan como gnomón, que funcionaban como los gnomón, que son como unos relojes monolíticos, porque van proyectando el movimiento del sol mediante la sombra que se proyecta en el suelo. Así que esto pues forma parte de una observación de la estrella, de nuestra estrella, sí, pero no está tan desarrollada esa arqueoastronomía como en los otros lugares y esto hay que tenerlo claramente porque es importante. O sea, sí llegó hasta nosotros una noción de seguir los movimientos del sol y para qué les servía. Bueno, ahí sí les puede servir para saber los momentos del día, para también, eso sí podría ser útil, por ejemplo, para los cultivos. Pero yo les voy a decir una cosa, la arqueoastronomía no estaba en servicio de la agricultura, como suelen decir todos los estudiosos, porque es que una persona que por generaciones, porque estamos hablando ya de personas que vienen de muchas generaciones de seres humanos que se tuvieron que haber dado cuenta de estos ciclos. Así que ellos ya sabían cuándo era la temporada de las lluvias, cuándo era el momento de sembrar, cuándo era el momento de recoger. Lo saben mejor que un astrónomo. Lo saben mejor ellos, que son los cultivadores, lo sabían muy bien. La agricultura en nuestra región llegó hace 4.000 años. Y estos monolitos que proyectan la sombra también los vimos ya en Villa de Leyva, en el video anterior. Una cosa que quería aclararles es que en el video anterior, cuando les mostré la escultura en San Agustín que figura un ave con una serpiente en el pico, yo les dije que era la más figurativa, la más naturalista, una representación naturalista. En realidad fue un error porque todas son naturalistas. Todas las representaciones de las esculturas de San Agustín representan para mí, para lo que yo pienso, repito, porque esto no lo ha dicho la arqueología oficial, pero yo pienso que ellos representaban
con naturalidad todo lo que veían. No creo que hubiera sido algo simbólico, sino que era lo que, como ellos veían la naturaleza y la representaron tal cual. Nos quisieron contar, el trabajo de la piedra es muy difícil y yo pienso que el uso que le daban era para contarnos esta historia, para hacernos ver lo que ellos veían. Eso es lo que yo opino. Entonces es importante seguir explorando lo que es la arqueoastronomía, esa observación de los cielos y esa relación con los llamados dioses, porque en muchos casos es bastante directa y explícita, como lo era, por ejemplo, en la cultura griega, donde ellos, los antiguos griegos, identificaban los planetas visibles a simple vista, por ejemplo, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y les ponían nombres, los llamaban Asteres Planetae, que significa estrellas errantes. Miren que ellos también los llamaban estrellas y los mayas pensaban, por ejemplo, que Venus era una estrella. También, pues para ellos los llamaban estrellas errantes a estos planetas porque les parecía que se movían contra el fondo fijo de las estrellas, que en Salmos capítulo 19 habla de ese perpetuo surgimiento del día y de la noche, del sol, de los astros. Y por milenios, desde que el hombre conoció la civilización, los sacerdotes astrónomos, porque son ellos los que siempre han tenido el conocimiento, han siempre escudriñado el cielo con el propósito de medir las eras, el tiempo y mantener un control sobre los acontecimientos. Y como resultado de todas esas observaciones, tenemos los calendarios que no eran para controlar los cultivos. Tengamos en cuenta que en el pasado alineaban sus construcciones, monumentos con los planetas y estrellas. Y si leemos el texto que les decía, Salmo 19 del 1 al 6, pues confirmamos que el interés por la observación de los cielos no tiene nada que ver con los sembrados agrícolas. El salmista no está mencionando en ninguna parte del texto algo que nos remita a los cultivos. Tenía que ver más bien con los Elohim, sus señores. Y si tenemos en cuenta la relación estrecha entre los llamados dioses y los astros, tanto como para que los griegos les dieran los nombres de sus potentes héroes, podemos remitirnos también a los sumerios, de donde vienen los textos originales precisamente de la Biblia. Hace 6000 años, los sumerios habían desarrollado una astronomía muy avanzada gracias a sus maestros, los Anunnaki. Recordemos que los sumerólogos relacionan estrechamente la astronomía sumeroacádica y babilonia con la religión, porque para ellos la mitología pues es religión. Todo lo que tenga que ver con los Anunnaki o los Dingir será una cuestión mitológica o religiosa. Los sumerios atribuyeron siempre sus conocimientos a los Anunnaki. Los sumerios contaban los planetas del exterior del sistema solar hacia el interior. Entonces, en ese orden, la Tierra era el séptimo planeta. Por eso para ellos era el séptimo. No es que no supieran. Pues los antiguos astronautas, cuando venían a nuestro sistema, pues lo veían en ese orden. Miren qué interesante. Por eso los sumerios pensaban, porque ellos les transmitían a los sumerios que la Tierra era el séptimo planeta. Así que para ellos era así. Y el planeta del atravesamiento, llamado Nibiru, hogar de los Anunnaki, sería el 12º planeta, un planeta de transición que pasa por nuestro sistema cada 3600 años, lo cual equivaldría a un año para los habitantes de Nibiru. Según los estudios de Sitchin, los sumerios observaban esos ciclos no para sembrar cultivos, más para esperar el pasaje del planeta. Ese era un evento bastante importante.
Si ese planeta tenía una órbita tan larga, claramente para calcular su regreso era necesario la observación muy detallada de la órbita terrestre en torno al Sol. Y el científico astrónomo Sir Norman Lockyer había notado que desde los grandes santuarios hasta las catedrales siempre han sido construidos con un orientamiento astronómico y que mientras más antiguos eran, pues son más avanzados. Y todo esto tiene lógica, pues si pensamos que para representar a los que venían del cielo, los sumerios y babilonios los representaban con una estrella, por ejemplo, recordemos la estrella de los Dingir. Y los egipcios, para nombrar en plural a los llamados dioses, los representaban con tres estrellas. Algo sobre lo que iremos ahondando también en el canal es la sorprendente cantidad de conexiones que encontramos entre las culturas americanas y las del Medio Oriente y el Mediterráneo. O sea, es que hay una conexión, hay una red de conexiones fuertísima en todo el mundo realmente. Y miren, por ejemplo, que viendo un video del canal del Instituto de Antropología e Historia colombiana, ahí, por ejemplo, alguien mencionaba que hay unas esculturas de San Agustín que representan a unos chamanes disfrazados de pez. Y ellos narran como una leyenda de los indígenas que habla de estos seres, mitad hombre, mitad pez. Pues recordemos, por ejemplo, a estos hombres o dioses peces de las narraciones mesopotámicas, los Apkallu, que eran unas criaturas descritas en los escritos sumerio-acádicos y babilonios. Y miren, quería comentarles que el otro día viendo un video sobre los muiscas, las personas que han heredado la etnia muisca que todavía viven en Colombia, uno de ellos estaba contando que ellos en la antigüedad no construían pirámides por el simple hecho de que ya existen. Y esas pirámides son las montañas, decía él. Y es interesante ver que hay unas sociedades que sí construyeron pirámides, pero otras parece que usaban la montaña y eso al parecer sucedió aquí en Colombia, aquí, perdón, eso al parecer sucedió en Colombia, donde en vez de construir la pirámide desde cero como un proyecto, lo que hacían era modificar la montaña para convertirla en una pirámide, pero con unos ángulos que son piramidales con un vértice agudísimo, como lo podemos ver, por ejemplo, en la pirámide de Inza, que es muy interesante porque tiene un vértice rocoso al final que, pues al parecer de muchas personas, esas escaleras que hay allí en la cima están hechas a mano, eso no fue, no es algo natural. También viendo porque la forma, pues si la naturaleza hizo eso, es una obra increíble y extrañísima y está allí y la punta agudísima y además, pues si vamos a ver en la montaña hay unas entradas, hay tres entradas, pero las principales son dos y son unas entradas hechas a mano con arco, que no es fácil hacer un arco para que se mantenga y hay un túnel, son dos túneles. Es impresionante porque se puede ver si el instrumento con el cual, digamos, dejaron la huella de las herramientas cuando excavaron ese túnel que está muy bien excavadito y luego va en inclinación. No sé cuánto tiene de profundidad ese túnel, esos dos túneles, pero parece que tienen al menos 1200 años de antigüedad. Entonces ya estamos hablando de algo muy importante, 1200 años. ¿Y quiénes hicieron esos túneles? ¿Quiénes modelaron esa montaña de esa manera? No se ha ido a estudiar ese lugar porque no se sabe ni siquiera si ahí hay tumbas, si hay enterramientos.
y esos túneles llegan hasta un cierto punto y es como se trunca el camino y hasta ahí llega, que es algo muy parecido a lo que sucedía en las pirámides, pero las pirámides han sido súper monitorizadas, estudiadas y con el tiempo han ido encontrando túneles. Ojalá alguien que tenga los medios económicos, que pudiera ir con tecnología LIDAR, sería espectacular para poder rastrear todo, porque eso escanea todo en profundidad y haría ver lo que hay ahí debajo. Si es una pirámide que como pienso yo que lo realmente es impresionante, es altísima, sería bueno extraerla de la montaña, ir a mirar a ver si hay peldaños, si hay mosaicos o alguna cosa, como si los hay en el llamado Morro del Tulcán. Es una loma porque no la han descubierto en el sentido, no se ha hecho una restauración de ese lugar, eso es una pirámide y han encontrado adobes de arcilla, pues parece que ha sido construida con adobes de arcilla, al parecer rellena de tierra. Y allí dice que en la información decía que parece que es una técnica de construcción que refleja un conocimiento de los indígenas de la región, pero en fin, como les digo, estudios allí tampoco se han realizado. La gente va allí a mirar el paisaje, se volvió un lugar donde van personas a ver, es una atracción y se sientan y suben por ahí, bajan por ahí, porque está toda cubierta de hierba. Entonces no se sabe cuál es su significado funcional o cultural o lo que sea, y está allí por ser descubierta. Muchas cosas por descubrir en Colombia, queridos amigos, así a ver si se animan de pronto algunos de ustedes. A mí me da la impresión de que a veces hacer el parque arqueológico es más bien como frenar la investigación porque se adorna muy bonito, se recibe el público y se deja quietico y no se excava más y no se están realizando estudios a profundidad y se detiene todo allí y pues no sé si sea a propósito para no seguir en las investigaciones y dejar todo ahí quietico, porque eso tiene sus costos y no sé, lo mismo más o menos pasó en Gobekli Tepe, porque ahí también excavaron y luego como que dejaron hasta ahí y antes hicieron unos arreglitos y ya como que no quieren dañar nada, estaban como reforestando, o sea, como volviéndolo un parque. Así se evitan ir a profundidad. Y a mí me parece terrible, porque pues es como si no importara. Yo pienso que no queremos, pues no hay mucho interés en ver hacia el pasado y yo diría que sí es importante para ver nuestro futuro, hacia dónde estamos yendo, porque cada vez que se descubre algo que está fuera de la línea temporal que nos proponen, de esa línea progresiva, que nos han propuesto siempre, que nos han metido en la cabeza, entonces es un problema, como encontrar un martillo en un estrato donde se supone que no debería estar, ese tipo de cosas, los famosos O-parts, que al final pues se arma la sensación, después todos se quedan en silencio. Y eso se olvida. Sí hubo un desarrollo de una arqueoastronomía muy avanzada, pero no en todos los lugares. Hubo lugares que alcanzaron de pronto a recibir algo de conocimiento y llegaron hasta cierto punto. Hay lugares donde observaban el sol con un interés de pronto de entender los ciclos, sí, de los cultivos, puede ser, o u observaban la luna con ese propósito, pero no llegaban a más. Pero hay lugares donde indudablemente se hicieron construcciones particularmente para investigaciones astronómicas muy complejas y para medir, hacer mediciones también muy complejas. Se crearon sistemas numéricos como el de los mayas con una matemática avanzadísima
como los egipcios para hacer unas misuraciones o medidas de distancias o tiempos muy largos que es muy extraño que un individuo hace, no sé, 5.000, 4.000 o 3.000 años le interesara por qué, a menos que tú necesites llegar a otra constelación y tienes que medir el tiempo y la distancia con esos números tan grandes. Porque hay que hacerse esas preguntas. ¿Para qué necesitaban? ¿Y para qué necesitaban féretros de piedra unos indígenas de una región donde muy bien ellos mismos enterraban, dejaban descomponiendo sus cadáveres en huequitos y luego los ponían en urnas? ¿Para qué necesitaban tumbas de piedra tan difíciles, tan complejas, tan difíciles de hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo mismo sucede con los egipcios, porque llegaron a ese nivel. ¿Por qué hacer féretros? ¿Por qué? O sea, había una utilidad práctica. Entonces, cuando nos salimos de esa región de la utilidad práctica, entramos al simbolismo para poder explicar. Y con el llamado simbolismo podemos explicar cualquier cosa. Yo les puedo construir cualquier significado simbólico con cualquier cosa que ustedes me den. Y si soy una persona que sabe filosofía o que ha estudiado artes plásticas, pues les puede construir una teoría impresionante respecto a la cosa más sencilla del mundo. Pero entonces nos perdemos de la verdadera explicación, porque no estamos indagando realmente basándonos en la época, en la posible mentalidad de esas personas y las prioridades de esas personas. ¿Cuáles eran las prioridades para pasar, no sé, horas o días haciendo un féretro de toneladas de peso, transportar la piedra? Eso tenía que ser algo muy importante para poner un cuerpo, cuando tú puedes poner a tu ser querido como lo hacían en otros lugares, en unos huecos, en unos hoyos que cavaban. Y cuando para el indígena normal es fusionarse con la tierra, lo más natural. ¿Por qué hacer cosas tan artificiosas y artificiales? Porque es que precisamente la mentalidad indígena es fusionarse con la naturaleza, volver a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Que te abraza. Entonces tú separas el cuerpo con un féretro. A mí me parece, y yo les he dicho, que eso es una imitación de algo más, como les he dicho ya aquí en el canal, porque de verdad que sí lo he visto en otras cosas muy distintas y yo digo, estaban imitando, así como cuando se deformaban el cráneo, porque también allí en América y en Sudamérica, ¿cuántos no se deformaban el cráneo como en Egipto? ¿Y para qué y por qué? Entonces siempre hacernos preguntas nos puede llevar a un terreno peligroso, incómodo y que no le gusta a mucha gente, pero interesante y apasionante. Entonces, ustedes escogen. Eso es muy cliché, lo de la pastilla roja y la pastilla azul, pero a mí me gusta porque yo creo que tiene mucho sentido. Y con esto, amigos, los dejo. Nos vemos muy pronto en mi Story Channel. Muchas gracias por los que comentan, porque de verdad que lo hacen, se nota con sinceridad y con el corazón y me da mucho ánimo a continuar. Siempre los leo, siempre estoy muy pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Las que pueda contestar, las contestaré en lo máximo posible. Y les dejo un abrazo y hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.